Bien, continuamos entonces con la segunda sesión, que corresponde ya al primer laboratorio, donde vamos a tratar exclusivamente sobre la tabla de frecuencia. En el siguiente laboratorio vamos a ver exclusivamente los gráficos, como mencionábamos, en una sola sesión. Entonces vamos a ver lo que es las tablas de frecuencia. Bien, ya habíamos nosotros explicado que dependiendo del tipo de dato, el procedimiento para poder cargar va a depender del tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si los datos son una variable cualitativa nominal? Entonces, dice, un evento académico se realizó una encuesta a 40 mujeres que desean seguir estudios de posgrado y se preguntó qué especialidades deberían de seguir. Las especialidades han sido identificadas de la siguiente manera, ¿no? Sistema, medicina, derecho, administración y otros. Entonces, se han cargado los datos, ¿no? Se han cargado los datos ahí. Y bueno, ya acá he utilizado una hoja de Minitab ya con los datos cargados, un poco para poder obviar y facilitar los datos. Entonces, bueno, se ha ingresado y se ha convertido también, esto ya lo saben, ¿no? Un poco a ver, para recordar acá, lo que se ha hecho es, se ha recodificado a texto, la especialidad se ha recodificado a texto por el método de valores individuales, ahí está, y se ha colocado pues acá, ¿no? Esta administración, derecho y se ha identificado acá una determinada columna, ¿no? Entonces, ese procedimiento se ha hecho, ya lo tenemos acá, y se ha llegado pues a tenerlo como texto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se sigue? Vamos a ir a la opción de estadísticos, tablas, y la opción cuenta variables. Acá no hay buena traducción ahí, ¿no? Porque ahí sería algo así como el, el conteo de una variable, ¿no? De una variable, que en otros casos sería la frecuencia, ¿no? Entonces seleccionamos esa opción y cargamos la columna C2, ¿no? La columna C2. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, que estamos nosotros mostrando una tabla de frecuencia para una variable cualitativa, nominal, ¿no? Entonces, por definición, solamente yo debo de mostrar las dos primeras casillas, ¿no? Porque si yo muestro de manera automática 4, es una tabla que está mal hecha, ¿no? No tiene un sentido para una variable cualitativa nominal mostrarlo en términos acumulativos. Bien, entonces, conteo y porcentaje. Conteo es frecuencia, lo que conocemos, ¿no? Y porcentaje es la frecuencia relativa porcentual. Y se entiende que dividido entre 100, ahí está la frecuencia relativa simple, ¿no? Bien, ponemos a aceptar. Está el puntero, ahí lo perdí.
pasa. Y tenemos ahí lo que también se muestra acá en la guía, ¿no? Está ahí. Los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que inicialmente me había dado acá, ¿no? Es una sopa de letras, no me dice nada, pero si yo lo organizo en una tabla, aquí sí hay información, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, de ese grupo de personas, dónde hay la mayor preferencia, ¿no? Medicina, sistemas, y con un 42,50%, casi la mitad. Seguido muy lejos de medicina y el otro porcentaje menor son otras especialidades, ¿no? Otras especialidades. Eso es lo que podemos nosotros detallar ahí en esa descripción. Ahora, ¿qué pasa si la variable cualitativa ordinal o cuantitativa con pocos valores diferentes? En otras palabras, cómo yo muestro sin intervalos. Y ya sabemos nosotros que eso de pocos valores diferentes o sin intervalos lo manda la amplitud, ¿cierto? Lo manda la amplitud. Entonces, cuando yo ingreso los datos, ya, siempre en todas las sesiones de laboratorio, en la primera parte vamos a mostrar ya ejercicios resueltos, desarrollados, y luego va a haber una lista de ejercicios propuestos, ¿no? Y en los ejercicios desarrollados, principalmente el objetivo es detallar qué opciones voy a utilizar en el entorno del Minitab para poder llegar a ese resultado, ¿ya? Entonces no es tan riguroso en el planteamiento o en la respuesta también, porque el objetivo principal es mostrar principalmente la secuencia que debo de seguir yo en el Minitab para poder obtener el resultado, ¿no? Entonces, acá, como el título dice ya para pocos valores diferentes, entonces vamos a asumir que no necesita ya intervalo, ¿no? Porque justamente está enmarcado dentro de esta parte y que va a explicar qué debo de seguir, ¿no? En otras palabras, no tengo necesidad de estar calculando la amplitud y nada de más, porque la finalidad es más bien ver en los casos en que no necesita ya intervalos. Se está asumiendo que no necesita intervalos, ¿ya? Entonces, eh, cargo los datos, aquí están los datos cargados ya, ¿no? Y lo que me indica es que se siguen los mismos pasos en esos casos, ¿no? Se siguen los mismos pasos. Entonces sigo estadísticos, tabla, cuenta variables individuales, cargo computadoras, pero para este caso, donde ya sea una variable cualitativa ordinal, una variable cualitativa discreta o continua, yo tengo que activar todas las casillas, porque ahí sí son válidas todas las casillas posibles. Entonces, y ya está. Y ese es el procedimiento para poder mostrar cuándo, en este caso, una variable discreta, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no? Entonces acá sí me indica, ¿no? Teniendo en cuenta que
que siempre la primera columna es la variable y la otra columna son las unidades estadísticas. Entonces yo debo tener claro cuál es la variable y cuál es la unidad estadística, ¿no? Entonces la unidad estadística en este caso son centros educativos. Entonces yo digo, ¿no? Hay 4 centros educativos que tienen 6 computadoras, ¿no? O el 16.67% de los centros educativos tienen 8 computadoras. O los valores acumulativos, ¿no? Yo digo, hay 13 centros educativos que tienen hasta 5 computadoras, y así, ¿no? O el 47.22% de los centros educativos tienen 6 computadoras. Ya está. Ese es el procedimiento entonces que tienen que seguir. Y ahí está hasta los resultados, todo, ¿no? Que es, digamos, la finalidad de esta parte. ¿Y qué pasa si más bien yo requiero ya de construir intervalos? Entonces, tenemos ahí un tercer ejemplo. Están ahí alumnos, ¿no? Cada vez es la columna alumnos. Entonces acá sí, y tengo que de todas maneras saber la amplitud para poder construir los intervalos. Entonces, calculo el rango, 60, K es igual a 5. Aquí tengo que utilizar solamente el minitab, ¿no? Digo, ¿y dónde saco este rango? Entonces, en el menú de cálculos, debajo de donde activamos la calculadora, hay una opción de los estadísticos, el cálculo de los estadísticos de una columna. Bueno, la traducción acá también es un poquito mala, ¿no? No es estadística, sino estadísticos. Y ustedes saben que el estadístico es el valor muestral, ¿no? De un conjunto de datos. Los estadísticos de columna. Y aquí están, fíjense, los principales estadísticos, y dentro de ellos está el rango, pues, ¿no? Entonces yo digo el rango de alumnos, y 60 sale, ¿no? 60. El K ya lo tengo que hallar con la calculadora, ¿no? El K lo tengo que hallar con la calculadora. Calculadora. Bueno, no con la calculadora, sino con la calculadora del Windows, ¿no? Con la calculadora del Windows. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 40, ¿no? Entonces, con la calculadora del Windows, yo digo 40 logaritmo, acá está, por 3.3 más 1. 6.2, o sea, cayó a las 5. Ah, ya. Esto sería empleando el criterio de Stargest, pero va a haber casos en que por enunciado también se construye una tabla con 5 clases. Ya. Ese es el criterio que ha asumido aquí el planteamiento del problema, y se tiene que respetar, ¿no? O sea, cuando un enunciado te dice y dice debe de organizarse en 5 categorías o en 5 clases, entonces yo ya no aplico el criterio de Stargest. Digo, A es 5, y entonces por dato del enunciado considero 5 clases. Pero si no tengo, ahí sí aplico el criterio de Stargest, que me da el valor más apropiado para poderlo representar
¿no? Porque hay pues en la práctica diferentes criterios, ¿no? A veces por uniformidad, porque de repente según los datos que se tenga, si yo aplico rigurosamente el criterio de Stargess, de repente en algunos van a mostrar 6 y en el otro van a mostrar 5, en el otro van a mostrar 7. Entonces, si yo analizo cada uno por decir mensual, ¿no? Cada uno de los meses, y mis tablas están en diferentes cantidades de clase, entonces no voy a poder analizar de manera uniforme, porque el número de clases muestra de una forma determinada, y si lo muestro con diferentes cantidades de clase, no voy a ser muy objetivo, no voy a ser muy objetivo, que si los uniformizo todo, independientemente de los datos que tenga, yo decido que todas mis tablas van a ser de 6. Entonces es una forma homogénea de ver las diferentes situaciones con la misma cantidad de clases, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? El criterio de Stargess no es un valor intachable sí o sí que tiene que estar presente, es un criterio, porque ahí el nombre, ¿no? Criterio de Stargess que te da un valor más apropiado, pero ya depende del analista decidir la cantidad, ¿no? Dice, ya, el criterio de Stargess me dice 5.5, yo le aplico 5, pero ojo que ahí puedo correr el riesgo de dejar valores afuera, pero de repente para uniformizar mi análisis no me interesa eso, que yo pongo 5, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo debo de considerar, ¿correcto? Bien, acá entonces como dato es 5, ya está. Se divide entonces el rango, divide el rango 60 entre 5, sale 12 exacto, fíjense. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Cuando el valor es exacto, inmediatamente se lleva al siguiente valor. En este caso será 13. Entonces mi amplitud va a ser 13. Luego necesito el valor mínimo, y lo puedo hallar también con estadístico de columna, ¿no? Porque ahí está el mínimo, fíjense. Ahí está el mínimo, me sale pues 28, ¿no? Y empiezo a armar mi tabla. Para ello, y ahí está otra de las, otro de los usos de codificar, ¿no? Ya hemos dicho que hace un momento decíamos codificar me sirve para ingresar datos abreviados y luego completarlo. Me sirve para corregir de repente algún valor, y aquí me sirve para agrupar también. Yo voy a agrupar los datos siguiendo el criterio. Ya está. Siguiendo el criterio de la amplitud, que es la amplitud 13, ¿no? La amplitud 13. Entonces, bueno, acá ya está, pero ¿cómo es que sale eso? Nos vamos a datos, codificar, recodificar, y fíjense, acá hay digámosle, artificio, porque lo que se va a hacer aquí es
agrupar un conjunto de datos y identificarle a ese conjunto de datos con una etiqueta, ¿no? O sea, la primera será pues 1, el segundo grupo, 2, 3, o puedo ponerle A, segundo grupo B, C, le doy una etiqueta, ¿no? Pero cuando luego voy a aplicar el mismo criterio que hace un momento apliqué para los datos pocos valores, ahora la etiqueta van a representar los valores, ¿no? Como una especie de variable cualitativa ordinal. Entonces, en la primera columna de la variable va a aparecer la etiqueta 1, 2, 3 o A, B, C. Y ya en el Word, cuando uno copia, lo tiene que reemplazar esa etiqueta por el verdadero intervalo, ¿no? Entonces, la etiqueta 1 corresponde, por ejemplo, al intervalo entre 28 y 41. Ya, entonces le tengo que digitar 28 y 41. Pero cuando los datos que se están procesando tienen la misma cantidad de dígitos, entonces, en vez de colocar la etiqueta 1 o etiqueta 2, yo puedo colocar como etiqueta el intervalo que quiero mostrar en mi tabla. De ahí me ahorro el trabajo de estar cada una de las etiquetas reemplazándolo por su equivalente, ¿no? Entonces es un pequeño artificio que se puede hacer siempre en cuando que los datos tengan la misma cantidad de dígitos. Como en este caso tienen 2 dígitos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si yo al final tienen 3, yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ordenar, eh, por decir, ¿no? 20, 40, 60, y en la última está 110, 101 a 120. Entonces, cuando se construye la tabla, el Minitab toma en consideración el primer carácter que se encuentra, entonces va a encontrar 100 y lo va a llevar para arriba y ya se malogra toda la tabla, ¿no? Ese es el criterio. Entonces, resumiendo, ¿no? Si los datos tienen la misma cantidad de dígitos, yo puedo utilizar, en vez de una etiqueta nominal de 1 o de A, puedo utilizarlo ya el intervalo que corresponde a ese grupo de números, ¿no? Bien, y eso es lo que vamos a hacer, aunque a pesar que ya está acá ingresado, vamos a colocar aquí, recodificar a texto, porque la etiqueta B va a ser un texto, y voy a seleccionar, a ver, voy a seleccionar acá alumnos, y voy a seleccionar rango de valores, ¿no? Ya no voy a hacer valores individuales, sino rango de valores. Cuando me dice rango de valores, ya me indica aquí qué debo de colocar yo acá. Entonces, yo acá coloco, el valor mínimo era 28, y como son 13, pongo aquí 41. Pongo 41. O sea, cuento los 13 valores de aquí, ¿no? 13 valores aquí. Y el valor codificado, entonces aquí sí, voy a colocar tal como quiero que se muestre en las tablas. Y aquí en valor recodificado es donde yo ya voy a aplicar dependiendo del tipo de variable, ¿no? Acá simplemente es agrupar números, pero acá en el valor recodificado, que puede ser 1, 2, A o B, pero acá yo le voy a colocar lo que quiero que aparezca en una tabla de frecuencia. Y en una tabla de frecuencia ustedes saben de qué va a depender del tipo de variable que corresponde. Esto quiere decir, si mi variable es una variable cuantitativa continua, mis intervalos van a ser semiabiertos. Y si mi variable es una variable cuantitativa discreta, mis intervalos van a ser cerrados. Entonces, ahí tengo que considerar ya como si estuviese haciendo la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable era mi
Variable. ¿Qué tipo de variables? A ver. Cantidad de alumnos, variable discreta, ¿no? ¿Cuál es la unidad estadística? ¿Cuál es la unidad estadística ahí? A ver. Unidad estadística. Alumno. Alumno, ajá. ¿Cómo? Un alumno. Alumno. A un alumno. No, no. O sea, la variable es cantidad de alumnos. La unidad Una estadística, computadora. Ajá. computadora, a ver. O una muestra. Un alumno, ¿en serio? No. A ver, lean el enunciado. ¿Cuál sería la unidad estadística ahí? ¿Cómo? La unidad estadística no sería una muestra. Una muestra, ¿no? Unidad estadística, muestra y población son los tres, los tres tipos de conceptos. O sea, una unidad estadística no puede ser una muestra. Una sección. Una sección. ¿Quién habló? González Torres. González, ¿no? Vamos a anotarle a González. A ver, primero voy a poner aquí González Torres. Después lo voy a pasar a mi tablita. Sección, señores, sección. Una gran institución escolar educativa se realiza un estudio acerca de la cantidad de alumnos matriculados por sección. Entonces, si la variable es cantidad de alumnos, ¿de qué estoy describiendo la cantidad de alumnos? De una sección. Porque recuerden que la variable es una característica de la unidad estadística. Entonces, la unidad estadística de la sección, ¿y qué característica estoy describiendo de la sección? Su cantidad de alumnos, ¿ya? Su cantidad de alumnos. Eh, la muestra es una cantidad de secciones tomadas al azar y la población será pues todas las secciones de esa gran institución educativa. Entonces, fíjense cómo están ahí presentes, ¿no? Entonces, siempre en cada enunciado, así no nos pidan, tratemos de identificar cuál es la sección, cuál es ¿cómo se llama? La variable, ¿no? Es importante, fíjense. Justo ahorita yo, una tesis de posgrado, me he mandado a revisar, justo en la parte donde corresponde, pues, al análisis de la investigación, están haciendo, de una planta, una producción, y pone unidad de análisis, la planta pone, en la muestra, los días trabajados. Entonces, ahí ya fíjense cómo hay una incoherencia entre la unidad estadística y la planta. Lógicamente lo están haciendo en la planta, ¿no? Pero la unidad estadística no es la planta. Si está tomando como referencia a los meses de producción diaria, entonces la unidad estadística va a ser un día, va a ser, porque del día yo estoy especificando la cantidad de producción que tiene. Entonces, fíjense cómo a ese nivel, si es que no se tiene claro, pueden poner cualquier cosa, pues, ¿no? Pues ahí justo he observado todas esas, y no solamente es incoherencia, hay varias versiones, y fíjense que, inclusive ya está con un asesor y todo, pero esto debe estar claro, y cómo está claro desde ahora, ¿no? De ahora identificar bien, ¿no? En todo enunciado, lo que es la unidad estadística, lo que es una muestra, lo que es una población,
y lo que es una variable, ¿no? Que no es otra cosa que una característica de la unidad estadística. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos acá, pues, estábamos, entonces colocando aquí los valores, ¿no? En función al tipo de variable, ¿no? Es una variable discreta. Entonces, como es una variable discreta, en ese caso sí voy a colocar exactamente como está ahí, ¿no? Voy a colocar exactamente como está ahí, es decir, 28, 41. Voy a colocar 28, 41. Porque si fuese una variable cuantitativa continua, entonces acá colocaría 28, 42, o sea, menos de 42, ¿no? Abajo, 42 a menos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, aquí es donde cuenta el tipo de variable. Acá, simplemente, independientemente de que sea real, perdón, que sea continuo, discreto, yo acá cuantifico la cantidad de datos, ¿no? Amplitud 13 son 13 datos que tienen que estar aquí. Pero aquí es donde yo ya lo tomo en consideración el tipo de variable para que aparezca, ¿no? Entonces acá no hay ningún problema, pongo pues 28-41, voy a poner acá 40 ¿cuánto sería acá? 42, ¿sí, no? 42 igual a 55, y así voy colocando, ¿no? 55, y acá coloco como debo, como quiero que aparezca, ¿no? Como es discreto, va a coincidir, ¿no? 42, 42-55 y así, ¿no? Repito, si fuese continua, ahí pondría 56, porque en continua es de 42 a menos de 56, ¿no? Como esta es una etiqueta, no, digamos, solamente yo, para mi interpretación sirve, ¿no? Pero acá sí yo no puedo poner, es continuo, entonces le pongo 42 y acá también le pongo 42. Ese sería un error, porque ahí lo rayas al militar, porque, o sea, 42 va a estar acá o 42 va a estar acá. Eso no entiende que es continua o es discreta, ¿no? Entonces acá sí tengo que cuantificar, ¿no? Si son 13, ya, 13 datos aquí, 13 datos en el siguiente, 13 datos en el siguiente, ¿correcto? Pero en la etiqueta ahí sí le pongo, puedo poner como quiera, ¿no? Puedo ponerle 1A, le puedo poner acá de repente, como se estila en algunos casos así, su paréntesis cerrado, ¿no? Porque es un texto cerrado, porque es una etiqueta ahí, ¿no? O ponerle un texto, lo que sea, porque simplemente se va a replicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Y acá pongo dónde lo voy a colocar, pues, ¿no? En una columna, entonces le pongo la columna, y aquí sería la columna 5, pondría, ¿no? Columna 5, y fíjese, después se ha colocado así. Para cada dato, lo que está indicando es a qué corresponde ese dato, ¿no? 63 está entre 56, 69 y así sucesivamente para cada uno de los datos. ¿Correcto? ¿Está claro? Bien, entonces ya tenemos ahí, pues. Entonces, vemos esto. Y ya ahí se convierte como si fuese una variable cualitativa ordinal con pocos valores diferentes, ¿no? Entonces, repito los mismos pasos. Estadístico, tabla, cuenta, C5, ¿no? C5, y pongo aceptar. Y sale pues la tabla, ¿no? Sale la tabla ahí. Y ahí sí, ahí sí se tiene que tener en cuenta, ¿no? Ya, ¿dónde está la mayor cantidad? Está entre 42 y 55. ¿Qué cosa es 42 y 55? ¿Qué cosa es 11? Entonces, si yo no tengo claro cuál es la unidad y cuál es la variable, y ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué será P45, 50? Y ahí viene el problema, ¿no? Responda, pero interprete, pero si yo del comienzo he definido cuál es mi unidad estadística, cuál es mi variable, entonces ahí sí voy a
tener cantidad de cosas que decir, ¿no? Si la unidad estadística de la sección y la variable son número de alumnos, yo digo, pues, la mayor cantidad de secciones, ¿no? Se encuentra, contiene o tiene entre 42 y 55 alumnos. Y así, ¿no? 31 secciones, porque el término acumulativo lo doy acá en la variable, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí de frente, 31 secciones. Así, de frente. 31 secciones tienen entre 56 y 69 alumnos. Perdón, 31 secciones tienen hasta 69 alumnos, perdón. Es acumulativo. Hasta 69 alumnos, ¿no? Porque 56 y 69 tienen 10 secciones, o es el 25% de las secciones. Entonces, aquí ya se interpreta, luego saben los problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, veamos aquí otro problema, donde, fíjense, tiene ya diferentes cantidades de dígitos, ¿no? En realidad, este segundo caso, el segundo caso era, en los casos de las versiones anteriores, en los casos de las versiones anteriores, cuando yo convertía, cuando yo recodificaba, por ejemplo, tenía una limitación a 8 solamente. ¿Y qué pasa si eran 9 intervalos? ¿Qué pasa si eran 10 intervalos? Entonces, por ejemplo, este ejercicio era de 10 intervalos, ¿no? Dice, 10 clases de frente, ¿no? Entonces, se tenía que recurrir aquí a una opción que ya no existe, que era el editor, ¿no? Se tenía que, bueno, hacer una serie de artificios ahí para poder, generar una línea de comando, y en la línea de comando se copiaba, porque fíjense, todo esto tan bonito que es seleccionar el cuadrito acá, seleccionar, ingresar los datos. Antes del método gráfico, uno tenía que ingresar una orden con texto. Entonces ahí era un poquito más complicado, ¿no? Cuando yo quería hacer una orden, tenía que saber, hay toda una línea de comandos que estaba compuesto por argumentos, parámetros, y uno escribía, ¿no? Entonces, de ahí era un poco más difícil el manejo, ¿no? Porque a nivel de lo que era, pues, el DOS, ¿no? Que ustedes de repente ya ni lo han conocido ni saben lo que es. Pero un sistema operativo de texto, donde no había nada de ventanas, y todo era con línea de comando, ¿no? Entonces uno tenía que digitar con línea de comando, tenía que saber, pues, qué comando es, el orden, el argumento, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el ambiente gráfico no significa que ahora la máquina entiendan lo que se está ingresando, ¿no? Lo que ocurre ahí detrás de bambalinas es que cuando uno ingresa y pone aceptar, se genera la línea de comandos de manera automática, en todos los casos. Pero la línea de comandos sigue existiendo. Lo que ha variado es que ya con el procesador mucho más grande, mayor memoria, te genera internamente la línea de comandos, y una vez que está la línea de comandos, se ejecuta. Se transforma en lenguaje de máquina, en código cero, y la máquina entiende. O sea, en la parte de abajo o adentro, como lo quieran indicar, sigue igualito, ¿no? La máquina sigue entendiendo líneas de código binario. Lo que ha cambiado es la facilidad hacia el usuario, ¿no?
Ya se le pone ventanita y como comentábamos antes, ahora ya ni ventanita, ahora va a ser solamente la voz. Pero no es que el computador entienda la voz, lo que está ocurriendo es que hay todo un proceso de conversión de la voz a una codificación del lenguaje del idioma, de ahí una conversión, y luego una instrucción de comando que recién se va a convertir. O sea, siempre la máquina va a entender con código binario, ¿no? Sino que se va subiendo los niveles de acceso y futuristamente ya ni siquiera uno va a necesitar hablar la voz, ¿no? Se va a conectar con la mente y con el pensamiento va a dar la orden, ¿no? A eso se va a llegar también, ¿no? Entonces, y no es que la máquina entienda mi pensamiento, sino que sea, pues, dependiendo ya el nivel de avance de proceso, se captura la sonda magnética, de ahí convierte y una serie de conversiones hasta llegar al lenguaje máquina, ¿no? Entonces, eh, ya acá, fíjense, ya es libre, pues fíjense, para n intervalos ya, porque hay un objeto que es una lista desplegable ya, pues, ¿no? Entonces, en un primer momento, este ejercicio ya estaba perdiendo vigencia, porque era prácticamente lo mismo, pero lo he mantenido porque se diferencia con respecto al otro ejercicio, porque esto tiene diferente cantidad de dígitos. Ya es diferente y lo dejo, porque ya lo iba a borrar ya, porque ya no tiene sentido de ser los casos en que sea más de 8, ¿no? Pero todavía lo he dejado porque, ¿y qué pasa si, como decía, los datos tienen diferentes cantidades de dígitos? Entonces ahí sí tengo que ponerle una etiqueta primero. No puedo yo aplicar lo mismo que en el caso anterior, porque cuando se ordene estos 106 se van a ir a las primeras clases y se malogra todo lo. Entonces, ya también ya no se calcula cuántas clases van a ser, porque por definición yo le estoy diciendo 10 clases. Si se calcula el rango, fíjense, 115 entre 10, 11, 5 son 12, ¿no? Entonces va a ser 12. Entonces se coloca pues de esta manera, ¿no? Datos, recodificar a numérico, ahora a numérico. ¿Qué cosa voy a recodificar a numérico? Profesores, y el método por rangos. Ahí está. Entonces ahí coloco, ¿no? Si el valor mínimo es 34, más la amplitud sale 45, y en el siguiente 46, ¿no? 46, 57, así, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y acá lo que yo voy a poner es 1, 2, y así sucesivamente, ¿no? 1, 2, hasta los 10, ¿no? Hasta los 10. De ahí selecciono la columna, en qué columna va a ir, y se genera este código de acá. Ahí están los códigos. Entonces tenemos ahí igualito, ¿no? Los casos donde una variable con pocos valores diferentes, se aplicó el mismo procedimiento, ¿no? Es decir, estadísticos, tabla, cuenta de valores independientes, C7,
todo, pongo aceptar, y me aparece pues mi tabla, pero fíjense con mi código, con mi etiqueta ahí, ¿no? No está el intervalo, yo lo tengo que poner los intervalos. Entonces, aquí está. Esto lo copio acá y empiezo a ingresar lo que corresponde, ¿no? De 34 a 45, el 2 de 46 a 57, el 3 de 58, el 4, el 5 y así voy cambiando, ¿no? Y ya tengo mi tabla también, ¿no? Ese es entonces el procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir. Hay aplicaciones que ya te los sacan directamente también, ¿no? Y da un poco no le ha dado mayor criterio a los intervalos a las tablas a las tablas de frecuencia, porque en sí, para nosotros, generalmente trabajamos con histogramas, trabajamos con gráficos ahí, ¿ya? Y con mayor frecuencia los gráficos acumulativos, para que de ahí se pueda extraer una serie de información, ¿ya? En cambio, cuando trabajas con datos cualitativos, ahí tiene mayor importancia la tabla. Entonces, por ejemplo, en SPS sí te muestra una tabla bien formadita, ¿no? ¿Por qué? Porque para esas disciplinas donde manejan mayor cantidad de datos cualitativos, la tabla es bien importante para ellos. Entonces, lo tienen mejor preparados ahí su tabla, ¿no? Bueno, pero no es tan difícil hacer este pequeño ajuste, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Están? A ver, son las 10:38. ¿Sí pregunta? No, sí estamos, profe. Ah, ya, gracias. A ver, la asistencia de la segunda clase, en estos momentos, 10:38. A ver, avisa a los compañeros. 21 no están. Ya, a ver. Entonces ya estamos preparados para hacer los ejercicios ahí. A ver. Por acá creo que lo tengo también. Ya está. Entonces, a ver, veamos ahora sí para resolver, ¿no? Ahí tenemos que resolver acá. Uy, ya está resuelto, pero uy, vamos a ver acá. Un grupo de personas dice valora la gestión del departamento de servicio al cliente. A ver, lo voy a borrar. No sé si, ojalá que no hayan visto. Uy, ya está acá. Un grupo de personas dice valora la gestión del departamento de servicio al cliente de un supermercado, catalogando como excelente, bueno, regular, malo. Los resultados son los siguientes. Se elabora una tabla de frecuencia que permite resumir los datos. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la unidad estadística ahí? A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quieren ganar su puntito? Ahí ¿Sería, está. profesor, Ahí está, siguiente? Brandon. Ya, a ver, ¿cuál sería la unidad estadística?
Gestión del departamento. Hoy, ¿quién está hablando? Brandon, ya, perdón. La Sería unidad la estadística, gestión. primero, a ver. Sería la gestión. Si la unidad estadística de la gestión, la muestra, ¿qué cosa es? Sería el departamento de servicio. La muestra. ¿Y la población? La unidad estadística sería el supermercado, profesor. La unidad estadística sería el supermercado. ¿Y la muestra? El grupo de personas. Ya, pero como supermercado y grupo de personas no. A ver, Patrick Candela. Creo que la muestra sería como que la valoración de cada grupo de personas que, o sea, califica la gestión del servicio al cliente. La valoración, no, o sea, la muestra es algo más breve, tiene que ser pues porque ¿Sería la gestión, profesor? a ver, ¿quién habló? Lisette. Ajá, sí, profesor. No sería Ya. la gestión. ¿Y a cuál sería la unidad estadística? La unidad estadística sería el supermercado. ¿Y la muestra? No sería la gestión. No, que del el su- supermercado. Fíjense que unidad estadística, muestra y población debe ser lo mismo en diferentes escalas. Ya, eso ténganlo en cuenta siempre, ¿no? O sea, no puede ser una cosa y boom, el otro. Unidad estadística, muestra y población es lo mismo, pero en diferentes escalas. A ver, ¿Profesor? Fiorella. La población sería el grupo de personas que responde la valoración. O sea, yo lo entiendo que como que es como un formulario que hacen ellos y en base a eso los califican, ¿no? Si es bueno o malo. Entonces sería el grupo de personas que responde y bueno, la muestra sería algunos de los que respondieron y la unidad estadística sería una respuesta. En todo caso, una persona, porque recuerden nuevamente, unidad Ajá, una estadística, persona. muestra y población es lo mismo en diferentes escalas. O sea, no puede decir Sí, profesor. grupo de personas, no, el otro es la encuesta. Entonces, no hay una coherencia, ¿no? Bueno, por ahí más o menos tibio. A ver, un grupo de personas valora la gestión, dice, ese grupo de personas no tiene nada que ver, o sea, es el que elabora, pero no tiene nada que ver con los datos que se está recopilando. La gestión del departamento de servicio al cliente de un supermercado. Entonces, el servicio al cliente, ¿quién va a sacarle la información? Al cliente. O sea, el grupo de personas va a sacar información a sus clientes, porque esa es la función del servicio al cliente. Entonces, la unidad estadística es un cliente. La muestra, la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. La muestra son los 40 clientes que han sido consultados. Y la población, todos los clientes. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo yo hablo el mismo elemento. Un cliente, 40 clientes, todos los clientes de esa tienda. No estoy diciendo grupo de personas, cuestionario, tienda. O sea, tengo que identificar lo mismo, pero en diferentes escalas, ¿no? Un cliente, un grupo de clientes,
todos los clientes de la tienda. Profesor, una Sí. consulta. El total de clientes es 40, pero en sí lo que es la muestra es la cantidad bueno, las consultas. No. O sea, ahí la valoración del cliente es de cada uno de los clientes, esa es su valoración. Por eso que conté, hay 40 valoraciones, entonces son 40 clientes. Yo no puedo decir, muestra 40 respuestas, estaría siendo incorrecto. Son 40 clientes la muestra. Porque repito, unidad estadística, cliente y población tiene que ser lo mismo en diferentes escalas. ¿Ya? Entonces yo tengo que uniformizar ya. No puedo decir una respuesta, clientes y tienda. No, eso no es no es correcto, ¿no? Ya, eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a identificar la unidad estadística, muestra y población, tiene que ser lo mismo, exactamente lo mismo en diferentes escalas. ¿Y cuál es la variable ahí? Cualitativo ordinal. Pero ¿cómo se llama la variable? ¿Cómo le llamaremos la variable? Servicio al cliente. La valoración. Ahorita la Valoración, valoración. ¿no? Valoración. Valoración del cliente, ¿no? Valoración de la gestión. Sí, yo creo que sería la variable, el nombre de la variable más apropiada, ¿no? La valoración de la gestión dada por el cliente, por un cliente. Entonces, la valoración es excelente, puede ser, ahí está, bueno, regular, malo, ¿no? Entonces ya, ahora sí está claro. ¿Y la valoración, qué tipo de variable es? Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Ordinal, ¿no? Cualitativa ordinal. Ya está, cualitativa ordinal. Y nosotros sabemos que una variable cualitativa ordinal se comporta como una variable cuantitativa, ¿no? Eso quiere decir que al momento de construir la tabla, voy a considerar también los valores acumulativos, ¿ya? Acumulativos. Entonces, a ver, veamos aquí entonces, espérate. Acá está la gestión, creo, ¿no? A ver. Y ahí está la gestión. Entonces, estadísticos, tabla, cuenta de valores individuales, gestión, ahí está todo. Todo tengo que activarlo, pongo a aceptar, y ya está. ¿Estaría bien esa tabla? Quiero hacer la parte B, interpretar los datos. ¿Estaría bien para interpretar eso, tabla? ¿Qué dicen? Habría que recodificar. Claro, había que poner de repente B que es bueno, pero ¿qué más? A ver, porque aparte de eso, bueno, porque a veces ya B se sabe que es B, excelente, ¿no? Pero aparte de eso, ¿estará bien? El intervalo. En intervalo, ¿cómo poner La intervalo? fila del inicio. No, la fila de inicio. ¿Qué pasa? Mm. No, dígalo. ¿Cuál es su duda? No, ¿Qué? iba a decir que faltaba el 1, 2, 3, 4. Eso nada. Profesor, la parte del conteo acumulado, el porcentaje acumulado, tal vez no se podría interpretar. Claro. ¿Quién habló? González Torres. ¿Quién, perdón? González Torres. González Torres. Uy, González Torres, creo que habló en antes también. Sí. Ya. Y esta es la segunda sesión. Por cada sesión, una vez pueden intervenir, ¿ya?
Entonces, sí, como dice su compañera, dice los acumulativos no está bien, pues, ¿no? Porque yo entiendo de que cuando voy a describir los términos acumulativos, por ejemplo, yo digo hasta bueno, pero hasta bueno incluye el excelente, pero el excelente está, bueno, hasta regular. ¿Cómo yo voy a sumar? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer usted mismo, señorita González? ¿Qué debo de hacer para poder construir correctamente la tabla? Señorita González, Sí, profesor, aquí estoy. ¿qué es lo que debo de hacer? Mm, Eliminarlo. ¿Mm? Debo buscar una manera que permita pues ordenar de manera lógica tal como yo evalúo la gestión, ¿no? Ya sea ascendente o descendente. Si quiero descendente, colocar primero lo mejor, entonces tengo que colocar primero excelente, después tengo que colocar bueno, después tengo que colocar regular y al último ponerle malo. Pero lo que voy a hacer es, voy a recodificar esas letras en función al orden en forma numérica. Por ejemplo, yo voy a decir un dato, y para eso me sirve la herramienta recodificar, para que yo, ese texto numérico, ¿cuál es? Gestión, ¿no? Recodificar un solo valor. Ahí está. Pero yo voy a decir, no, excelente es 1, bueno va a ser 2, continúa 3 regular y 4. Me voy a ponerle en la columna C2. Ya está. Entonces, fíjense, excelente es 1, malo es 4, regular es 3. Entonces, aquí sí, con esta columna, yo voy a ir a estadísticas, tabla, cuenta de valor, C2, y ya está. Fíjense. Ahora sí es diferente, fíjense. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Esto copiarlo. Y colocarle pues excelente, bueno, regular. Acá yo puedo ya editarlo pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. El presidente de la empresa aerolínea está tratando de saber en qué tiempo el organismo controlador de aéreo para su dictamen sobre la solicitud de una nueva ruta para su empresa entre 2 nuevas ciudades. Sus ayudantes han reunido los siguientes tiempos de espera de las solicitudes presentadas en años anteriores, los datos que se dan en días considerando de la fecha de solicitud hasta el dictamen final. Construye una distribución de frecuencia utilizando, ya me dan ya la cantidad de intervalos, ¿no?
Entonces es una cantidad fija, no tengo que aplicar el criterio de Stargest. Ya, pero ¿cuál será ahí la variable, la unidad estadística? A ver, de Milagros. Bueno, la muestra es el organismo controlador aéreo, la unidad estadística, la solicitud, la variable, el tiempo de atención. A ver, hemos dicho que unidad, muestra y población tiene que ser lo mismo, pero en diferentes escalas. Entonces, no me pone unidad, controlador y el otro, no sé qué me dijo. A ver, nuevamente, ¿cuál es la unidad estadística ahí? La solicitud o el tiempo de la solicitud. No, unidad estadística. El tiempo de atención. Esa es la variable. Unidad Un día. estadística. El día. Un día. A ver, lea de nuevo. La unidad estadística sería el día y la variable el tiempo de atención. Pero si el día es también tiempo. Te me está diciendo lo mismo. A ver, Lice. Profesor, la unidad estadística sería un día. Voy a empezar por la población. Creo que la población también sería este, los datos que se dan en días, o sea, todo, y lo que es la muestra, ¿no? La muestra sería los datos que se dan en ese día y la población sería los años. ¿Y la variable? La variable serían los datos, no. La solicitud. ¿El tiempo? ¿Y los días no es tiempo también? Ya, hay que, ¿cómo se llama? Tomen cualquier enunciado y practiquen eso de identificar variable, unidad estadística. Eso debe estar bien claro, porque pudiese inclusive construirse mal una tabla, ¿no? O después construirse un valor resumido, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿sería la solicitud, la unidad estadística? Sería la fecha de solicitud hasta el dictamen final. a ver, ¿quién habló de...? A ver, levanten la mano, ¿eh? Pero Milagro, ya intervino Milagro, pues. Escuché una voz de hombre, no sé quién fue. Ah, profesor, no sé levantar la mano, pero ya, me refería a que, o sea, la solicitud es la unidad estadística y la variable sería el tiempo que demora la solicitud, el tiempo de espera de la solicitud. Y la muestra, Las solicitudes presentadas años anteriores. año anterior, y la población, No, la población sería las solicitudes presentadas años anteriores y la muestra sería las solicitudes de espera presentadas en un día, ya que dice que los datos se dan en días. ya no... veamos entonces, ya algunos ahí tienen ya más o menos una idea, pero no es tan clara, ¿eh? La unidad estadística es una solicitud, ¿no? La variable es el tiempo que tarda la solicitud desde que se presenta hasta que es atendido. El tiempo de atención, en otras palabras, ¿no? Ahora, si mi unidad estadística es una solicitud,
¿no? Es una solicitud. La muestra son 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 50. 50 solicitudes. Entonces, fíjense, una solicitud, 50 solicitudes y la población será pues todas las solicitudes presentadas por esa compañía. Entonces, ¿cómo, cuando yo me refiero a la muestra, a la unidad estadística y población, hablo de lo mismo, hablo de solicitudes en diferentes escalas? No puedo decir solicitud, días, empresa de aerolínea, o sea, no. Tengo que decir exactamente lo mismo, pero en diferentes magnitudes, escalas, perdón. Ya, eso, y la variable si es tiempo de atención, pues, ¿no? Y si la variable de tiempo de atención está dado en días, o sea, la unidad de medidas de esa variable tiene una unidad de medida, entonces es una variable cuantitativa continua, ¿no? Es una variable cuantitativa continua. ¿Correcto? Ya, eso, a ver, ¿todo está claro ahora sí? ¿Hay algo que no cuadra? Todo bien, profe. Ya, entonces, ya identificamos lo principal, ¿no? Entonces, ahora sí, vemos que es una variable cuantitativa continua, eso hay que tenerlo en cuenta, y ahí está, pues, ¿no? El rango, ya el rango, pues, bueno, acá está el tiempo. El rango ya saben que lo calculamos con estadístico de columnas, rango y tiempo, ¿no? 30, ahí está. K es dato, 7, y la amplitud, pues, es 5, ¿no? Porque es, 4, 7, 28, 4 puntos y tantos, 5. Y el valor mínimo, de igual manera, se saca, con estadística de columna, y sale 22. Ya está. Entonces, como los datos tiene, en algunos casos 3 dígitos. ¿No tiene 3 dígitos? No, todos tienen 2 dígitos. Todos tienen estaba hablando con el otro que ya lo hicimos, ¿no? Entonces, todos tienen 2 dígitos, también voy a aprovechar de hacerlo, ¿no? Voy a aprovechar de hacerlo al momento de recodificar, ¿no? Voy a aprovechar lo que está acá, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Datos de recodificar a texto, puede ser una etiqueta, tiempo, y acá pongo rango de valores. Rango de valores. Entonces, si es la amplitud 22, perdón, la amplitud es 5, entonces de acá va a ser de 22 a 26. De 22 a 26 hay 5 datos, ¿cierto? Pero el valor codificado, al ser una variable cuantitativa continua, entonces esa es la etiqueta, yo lo tengo que hacer tal como quiero que aparezca en mi tabla de frecuencia. Entonces ahí sí, ahí interviene, es una variable cualitativa continua, entonces es un intervalo semiabierto, por lo tanto, yo voy a colocar ahí 22 a menos de 27. Eso significa a menos de 27. Pero para el rango, aquí sí va a ser 27. Y aquí va a ser 32. Pero para mi valor recodificado, que es una etiqueta
eta, que no va a ser ningún cálculo, sino simplemente una forma de mostrar en la primera columna de mi tabla de frecuencia, ahí sí voy a colocar yo 27 a menos de 33. ¿Correcto? Igual acá, nuevamente, 33 a 37. Pero acá en mi etiqueta, ¿no? En mi etiqueta voy a poner 33, 38. Uy, 38. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando voy a completar los 7, se genera esto de acá. Se genera esto. Y con esto de aquí ya se convierte, teniendo en cuenta el primer dígito, a una variable cualitativa ordinal, ¿no? Entonces se aplicó estadísticos, tabla, cuenta de valores independientes, C4, y pongo aceptar, y ya tengo toda mi tabla construida. Tengo toda mi tabla construida. Entonces, la tabla construida me permite dar respuesta a las preguntas que me están pidiendo acá. ¿En qué tiempo las solicitudes han sido atendidas con mayor frecuencia y qué porcentaje representa? Entonces, acá tenemos 16. Entonces tengo que responder de acuerdo a cómo es que me están preguntando, ¿no? Entonces yo digo ahí el tiempo en que las solicitudes han sido atendidas con mayor frecuencia, el tiempo de las solicitudes que han sido atendidas con mayor frecuencia están entre 32 y menos de 37 días y que representan del total y que representan con respecto al total de un 32% de las solicitudes presentadas. Entonces, esa es la forma, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que contiene, pues, mi estadística, contiene la variable expresada en la unidad de medida, etcétera, etcétera. Y luego me dice, ¿qué porcentaje representa las solicitudes que serán atendidas antes de 37 días? Entonces, si yo observo antes de 37 días, está aquí. Antes de 37 días, ¿qué porcentaje representa las solicitudes que serán atendidas? Entonces, el porcentaje de las solicitudes que son atendidas antes de 37 días es del 60%. Para eso entonces sirve la columna de de los valores acumulados, ¿no? De los valores acumulados. ¿Hasta cuántos días representa el 43% de las solicitudes atendidas? ¿Hasta cuántos días representa el 43% de las solicitudes atendidas? Entonces, fíjense, si yo observo, y me voy a la columna de porcentaje acumulado, observo que 43 está entre 28 y 60, ¿no? Está entre 28 y 60. Entonces, a través de una tabla yo no puedo, pues, dar respuesta de eso, ¿no? Yo no puedo dar respuesta de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para dar la respuesta? Mostrarlo
mostrarlo en una ojiva porcentual. Y en esa ojiva porcentual yo voy a aproximar a través de la intersección de la curva de la ojiva un valor partiendo de 43, intercepto la curva y voy a dar más o menos el valor aproximado del tiempo. Y la otra alternativa que tengo también, con estas tablas es, ¿quién me dice? ¿Qué otra puedo? ¿Qué puedo yo recurrir también, aparte de los gráficos de las ojivas? ¿Mm? Estuve mencionando hoy a través de los percentiles. A través de los percentiles, de manera directa, yo voy a poder también dar respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Inclusive sin necesidad de construir toda la tabla, apunto al 43% y voy a hallar el percentil. Bien, entonces, ¿alguna pregunta final, señores? Ya. Bien, entonces, vamos a quedarnos en este punto, pues esperamos que esta situación ya, se resuelva lo más pronto posible y el día martes nuevamente estaremos, de manera presencial desarrollando pues, la clase, ¿no? Profesor, disculpe, tengo una consulta, pero es para la pregunta que sigue, la pregunta número 3. Es rápida nada más, solamente quisiera saber cómo podría iniciar. Creo que ya nos dan ahí los datos. Bueno, la amplitud. No sé si- Ajá, ahí. Ahí creo que ya nos dan la amplitud que es de 0,8 porque dice intervalos. Y ahí utilizaría solamente, bueno, al iniciar la formulita, ¿no? De amplitud es igual al rango entre K, creo. Claro, o sea, ahí, si bien es cierto, no me están dando el número de intervalos, pero yo despejo, hallo el rango y despejo y hallo el K. O sea, el K también, yo no lo voy a obtener aquí en este problema en particular a través del criterio de Stargess, sino lo voy a obtener a través de esa amplitud. ¿Ya? Claro, de ahí, en base a la amplitud y el rango que lo puedo hallar, hallo el número de K. ¿Ya? Ese para hallar el K. Y con ese K trabajo, ¿no? Con ese K trabajo. ¿Ya? Ay, muchas gracias. Ya, ok. Bien, señores, entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesor. Ya, Cuídese. hasta la próxima semana. Hasta Profesor, luego, ¿cómo sube la profesor. grabación? Ya, lo voy a subir la grabación. Ya. Profesor, disculpe, el Word que estuvo completando durante la clase, ¿también lo podría subir, por favor? El Word está colgado, no, la idea es que ustedes lo desarrollen y lo tengan ustedes mismos, ¿ya? Porque si yo Ah, le doy ya sí, sino que desarrollado, quería como comprobar, lo van a mirar simplemente y o no lo sea, van a hacer. desarrollo, pero comprobar. No lo van a hacer. Lo comprueban O con la podría grabación. subirlo, si no, la próxima La semana. grabación lo voy a subir y ahí lo comprueban. Ahí, ya está bien, Claro. profesor, gracias. Ya, pero tienen que hacerlo, esa es la idea. Tienen que hacer, no estudien mirando cosas resueltas. Resuélvanlo y comparen, ¿no? Pero resuélvanlo, no miren solamente. De esa manera no van a poder aprender. Bien, señores, nos vemos entonces. Que tengan muy buenos días todavía.